Hola a todos, esta noche vamos a viajar atrás en el tiempo, hacia un lugar donde no hay faroles ni señales de tránsito, solo un hombre llamado Jacob, una mochila improvisada y una bendición que tal vez no le pertenecía. Imagínate esto, estás caminando solo por un terreno seco, las estrellas parpadean sin filtro, y la única almohada a la vista es una piedra, literal. Pero tranquilo, que no hay spoilers graves. Probablemente no sobrevivirás a esto, de lo aburrido y relajante que va a ser. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y si estás escuchando esto desde tu cama, tu sofá, o incluso desde una hamaca bajo los cocoteros, dime en los comentarios desde dónde y a qué hora estás escuchando. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. Te encuentras caminando sin mucha prisa por un sendero reseco, el tipo de camino que ni siquiera un burro respetaría. Todo comenzó hace unos días, cuando saliste corriendo de casa. Bueno, no exactamente corriendo, Jacob no es precisamente un atleta olímpico, pero si te alejaste rápido, empujado por una mezcla de miedo, culpa y una bendición obtenida de la manera menos ética posible. Tu madre, Rebeca, te convenció de hacerte pasar por tu hermano peludo, Esaú, para engañar a tu padre anciano y quedarse con la bendición familiar. Sí, esa clase de bendición no viene con efectos visuales ni fanfarrias, pero en el mundo antiguo, es como recibir la contraseña de la cuenta bancaria de la familia y el control remoto. Ahora avanzas hacia un destino incierto. Tu padre dijo algo sobre buscar esposa en la tierra de tus tíos, como si eso fuera un paseo turístico. Pero tú solo tienes una piedra por almohada y la sensación incómoda de que tu hermano podría estar practicando lanzamiento de lanza con tu nombre. La noche cae, y no hay posadas con desayuno incluido. Solo un rincón del desierto, alguna vegetación rala y una roca que parece decir, sí, soy lo más cómodo que vas a encontrar esta noche. Decides tumbarte ahí, acomodándote como puedes. A lo lejos, el canto suave de insectos invisibles te envuelve. El aire es frío, seco. Tus pensamientos divagan, ¿habrás hecho bien? ¿Dios estará tan de tu lado como tu madre prometió? En este punto, los historiadores aún discuten si Jacob era consciente de la magnitud espiritual de su viaje o si simplemente era un joven con mal equipaje y decisiones dudosas. Un dato curioso. En muchas culturas antiguas, dormir en campo abierto significaba exponerse no solo a los animales o bandidos, sino también a sueños sagrados. Era un fenómeno aceptado, los lugares solitarios eran puntos de contacto entre el mundo humano y el divino. Y tú, acostado sobre esa piedra, estás a punto de entrar en la tradición de los soñadores elegidos. La brisa sopla. Cierra los ojos. El cansancio te vence. Y entonces, aparece. No es una visión normal. No es un sueño común de esos donde caes o vuelas con pingüinos. Es una escalera. O quizás una rampa. O una especie de zigurat con peldaños que se pierden en las estrellas. No tiene barandas, por supuesto. Tampoco una etiqueta que diga, hecho en el cielo. Suben y bajan figuras. Ángeles. Algunos con alas, otros sin, todos ocupados como si fueran mensajeros de oficina celestial un lunes a las 8 de la mañana. Nadie parece notarte. Solo siguen su ruta, con caras tranquilas y manos que portan secretos. La escalera conecta la tierra con algo arriba. No una nube cualquiera. Un trono. O algo parecido. Desde ahí, una voz te llama por tu nombre. Es grave, envolvente, como si el viento hablara con autoridad. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Y ahí está, la línea que convierte tu pesadilla desértica en una historia sagrada. Te promete tierra, descendencia más numerosa que el polvo del suelo, sí, un poco dramático, pero efectivo, y lo más importante, que nunca estarás solo. Dato histórico interesante. Esta promesa de compañía divina es uno de los pilares del pensamiento bíblico hebreo. No solo heredarás una parcela de terreno, sino la idea de que Dios camina contigo. Un concepto que luego retoman generaciones enteras, desde profetas hasta poetas.
Y en tu sueño, tú asientes, o quizás solo respiras. Porque no sabes si estás soñando algo profético o si el queso de cabra que comiste estaba pasado. A lo lejos, un búho canta. Tu cuerpo se acomoda un poco más en la piedra. Todo parece extrañamente cómodo. El amanecer no grita, apenas murmura, como si entendiera que acabas de tener un sueño demasiado peculiar para ser interrumpido bruscamente. Abres los ojos lentamente, todavía aturdido. Y no por el rocío o la posición incómoda en la que dormiste, sino porque todo parece distinto. Estás en el mismo lugar. La piedra sigue allí, obstinada y poco ergonómica. Pero algo en el aire ha cambiado. Hay un eco invisible, como si lo que soñaste dejara huellas en el polvo. Te sientas. Parpadeas. Miras a tu alrededor. Nada ha cambiado, y sin embargo, todo es distinto. Dices algo en voz alta, como quien necesita convencerse a sí mismo, Dios está aquí, y yo no lo sabía. Eso es lo que ocurre cuando te acuestas pensando que vas a dormir entre escorpiones y te despiertas creyendo que tocaste el cielo. Decides tomar esa piedra, sí, la que te dejó el cuello como si hubieras dormido en una bolsa de nueces, y la colocas de pie. La unges con aceite, probablemente el único que llevabas, ese que pensabas usar para tu peinado matutino. Ahora, es un monumento. Un testimonio de que ahí, en medio de la nada, tuviste una conversación silenciosa con lo sagrado. Le das un nombre al lugar, Betel. Casa de Dios. Aunque podrías haberlo llamado escalera sin lógica o hotel sueño extendido, pero Betel tiene más estilo y es más fácil de grabar en piedra. Dato curioso, en la cultura mesopotámica, se creía que ciertas piedras tenían la capacidad de marcar lugares donde los dioses tocaban la tierra. No era raro erigir masebas, piedras erguidas como señal de encuentros divinos. Jacob, con su improvisado altar, entra así en una antigua tradición ritual. Y entonces, haces algo muy humano, negocias con Dios. Si me cuidas en este viaje, si me das comida y ropa, si me traes de regreso sano y salvo, entonces serás mi Dios. Básicamente, inventas la primera lista de condiciones para un contrato espiritual. Si este fuera un correo electrónico, llevaría el asunto, acuerdo tentativo con el Altísimo pendiente de resultados. Los historiadores aún discuten si esta reacción de Jacob muestra una fe incipiente o un espíritu práctico. Algunos lo ven como una falta de reverencia, otros, como un reflejo honesto de alguien que aún no entiende del todo con quién está hablando. Sea como sea, ahí estás, comprometiéndote a dar una décima parte de todo lo que recibas, en un mundo donde ni siquiera sabes si vas a desayunar ese día. Pero haces la promesa, porque algo dentro de ti, quizás el eco de la voz en el sueño, te asegura que no estás solo. Te levantas. Sacudes el polvo. El sol ya calienta las piedras. Y tú, con una mezcla de fe, duda, hambre y un cuello torcido, comienzas a caminar otra vez. El paisaje no cambia mucho. Arena, piedras, algún que otro arbusto seco que saluda al viento. Pero tú ya no eres exactamente el mismo. Tu paso es más lento. Más reflexivo. Como si en cada pisada buscaras otra escalera escondida. Un detalle interesante, este relato marca la primera vez que alguien en la Biblia sueña con el cielo como un lugar con tránsito organizado. No un trono lejano ni relámpagos divinos, sino una escalera, como si el cielo estuviera tan ocupado como una oficina estatal. Y aunque no lo admitas, parte de ti quiere volver a dormir ahí. Por si acaso la escalera regresa. Pero los caminos te llaman, y el polvo se levanta otra vez bajo tus sandalias. Cada paso te aleja de Betel, y te acerca a Harán, la tierra de tu madre, donde te esperan parientes que aún no conoces y complicaciones que ni el más detallado de los sueños podría advertirte. Todavía no lo sabes, pero estás por entrar en una historia llena de giros, engaños y bodas que no salen como esperas. Pero por ahora, caminas. Con el sonido de los ángeles bajando escaleras aún sonando suave en tu mente. Tú caminas, y el paisaje empieza a cambiar. Dejas atrás el terreno seco, y poco a poco, aparece más verde. Hierba tímida, árboles dispersos, un riachuelo que suena como una siesta hecha líquido.
No sabes cuántos días llevas andando, pero tu estómago te lo recuerda al menos 3 veces por hora. Y entonces la ves. Una fuente. No mágica, ni escondida. Una fuente real de agua, rodeada de pastores, ovejas con cara de no saber a dónde van y una piedra enorme cubriendo la boca del pozo. Y claro, como en toda historia bíblica que involucra agua, las cosas se pondrán sentimentales en unos minutos. Te acercas, y ahí está ella. Raquel. Hija de Labán. Pastora. En serio, pastora. Porque sí, antes de convertirse en personaje bíblico favorito de muchos, Raquel era la chica que cuidaba ovejas, se enfrentaba al sol y sabía cuándo rodar una piedra más grande que la autoestima de un profeta. Tú la ves, y algo hace clic. No sabes si es amor a primera vista o insolación, pero lo cierto es que, sin pensarlo 2 veces, tú, recién llegado, hambriento, polvoriento y con olor a viaje sin ducha, te acercas y decides hacer algo dramático, quitas tú solo la piedra que cubre el pozo. Así, sin calentar. Sin decir, oye, chicos, ¿me ayudan? Dato curioso, en muchas tradiciones antiguas, los pozos eran lugares de cortejo. Es como si los Tinder de la época tuvieran agua en vez de perfiles. Conocer a alguien en un pozo era lo más romántico que podías lograr sin burros parlantes ni caravanas de perfumes. Entonces la ayudas a dar de beber a sus ovejas. Como quien dice, hola, soy Jacob, y también soy compatible con animales y agua. Luego la besas, sí, directo, sin cena previa ni bendición oficial, y te echas a llorar. Todo muy bíblico, todo muy telenovela del desierto. Ella te lleva a casa, y conoces al tío Labán. Al principio, parece simpático. Te abraza, te dice que eres hueso de su hueso, carne de su carne, etc. Pero tú no sabes que acabas de entrar al casino emocional más tramposo de toda Mesopotamia. Los historiadores aún debaten si Labán era un astuto negociante o simplemente un experto en ver qué puede sacar de cada situación. Lo que sí es cierto es que, en menos de lo que canta un gallo, literal o figurativamente, terminas aceptando trabajar para él durante 7 años. ¿El salario? Raquel. Porque el amor es paciente, pero también puede ser bastante ingenuo. Dato histórico, los contratos matrimoniales en esa época no eran solo entre individuos, sino entre familias enteras. El trabajo como dote era una práctica común entre pastores nómadas. 7 años era una cifra alta, lo que indica que Raquel era excepcional. Labán estaba viendo tu cara de enamorado como una gran inversión. Y así empiezan tus días de pastor contratado. Te levantas con el sol, 10 ovejas que no te pertenecen, y miras de reojo a Raquel cuando crees que nadie se da cuenta. Ella ríe con las otras pastoras. Tú tropiezas con piedras imaginarias. Una rutina que se convierte en vida. Las noches siguen tranquilas, aunque ya no hay sueños de escaleras. Solo el sonido de grillos, tu espalda sobre una alfombra improvisada, y el susurro constante del viento de Arán, que parece decirte, esto va a ponerse más raro. Porque sí, el amor te dio fuerza para mover una piedra. Pero no te preparó para la gran boda que se acerca. Ni para el giro argumental que ni los ángeles en la escalera hubieran visto venir. 7 años. 7 años de ovejas, de sol, de sonrisas tímidas y de esperar. Porque cuando amas a alguien, el tiempo se estira, o al menos eso dice la versión poética. En tu caso, los días sí fueron largos, pero la expectativa los hizo soportables. Cada paso en el polvo, cada balido de oveja, cada día sin aire acondicionado te acercaba a un único momento, casarte con Raquel. Y finalmente, llega. El banquete. La fiesta. Las lámparas encendidas, el aroma a pan recién horneado y dátiles dulces flotando en el aire. Los tíos, los primos, todos riendo y celebrando. Labán, tu ahora futuro suegro, sonríe demasiado. Como si supiera algo que tú no. Llega la noche. La tienda de bodas. El misterio. Y ahí está ella, envuelta, silenciosa, como dicta la costumbre. Entras. Cierras los ojos. Suspiras. Y sin sospechar nada extraño,
Te duermes junto a tu prometida. Hasta que llega el alba. Tú abres los ojos. Ella también. Te miras. Y la confusión golpea como un camello desbocado. No es Raquel. Es Lea. La hermana mayor. Con otros ojos. Otra voz. Y, probablemente, una mirada que dice, no preguntes, no fue mi idea. Dato curioso, en algunas tradiciones semíticas, la ceremonia de bodas incluía velos pesados y luces bajas, muy bajas, lo que hacía prácticamente imposible verificar la identidad de la novia hasta el día siguiente. Algo que, en retrospectiva, parece más broma pesada que protocolo sagrado. Tú saltas de la cama, literal o figuradamente. Sales de la tienda. Buscas a Labán. Y cuando lo encuentras, el tono de tu voz ya no es tan suave como en la fuente. ¿Qué fue esto? ¿Por qué me diste a Lea? Y él, con la naturalidad de quien cambia las reglas según le conviene, responde algo así como, ah, sí, en esta región, no se casa la menor antes que la mayor. Pensé que lo sabías. Como si eso estuviera en letras pequeñas en el contrato verbal. Los historiadores aún debaten si Jacob fue víctima de una tradición legítima o simplemente de un tío que sabía jugar muy bien sus cartas. Lo que está claro es que acabas de tropezar con la gran ironía del relato. El engañador, el que suplantó a su hermano, acaba de ser engañado, con una suplantación. Broma del día. Al parecer, el karma también duerme con velo. Pero en vez de huir, gritar o lanzar la piedra sagrada de Betel, tú aceptas. Sí, ¿aceptas quedarte? Terminas tu semana de bodas con Lea y luego trabajas otros 7 años por Raquel. Porque el amor, aunque golpeado, sigue ahí. Y Labán lo sabe. Dato histórico, la poligamia era común en la época, especialmente en culturas pastoriles. Pero eso no significa que fuera sencilla. Tener 2 esposas, especialmente si son hermanas, es como vivir en una serie que nunca se cancela, con conflictos semanales garantizados. Los días siguientes se sienten como caminar en arena movediza emocional. Lea, que solo quería ser amada. Raquel, que ahora comparte lo que pensaba que sería solo suyo. Y tú, atrapado en una red de afectos cruzados, promesas antiguas y el constante balido de ovejas que parecen juzgarte en silencio. No hay más escaleras por ahora. Solo triángulos amorosos, comidas incómodas y largas caminatas al atardecer con pensamientos que no se pueden compartir con nadie. Tú pensabas que con 2 esposas las cosas serían, al menos, organizadas. Spoiler, no lo son. Lea te da hijos. Muchos. Rápido. Uno tras otro, como si estuviera ganando puntos en un juego invisible. Rubén, Simeón, Leví, Judá, y tú apenas aprendes sus nombres cuando ya viene el siguiente. Cada uno con un significado cargado. Dios ha visto mi aflicción, ahora sí me amará. Porque sí, Lea está jugando con cartas marcadas por la tristeza. Raquel, en cambio, no puede tener hijos. Y la tensión crece como levadura en horno de piedra. Sus celos son tan afilados como su belleza. Un día te dice, muy seria, muy directa, dame hijos, o me muero. Tú, que no tienes un doctorado en emociones humanas, solo puedes responder, ¿acaso soy yo Dios? Dato curioso, en las culturas del Antiguo Oriente, la fertilidad era vista como una señal de bendición divina. Las mujeres estériles sufrían no solo emocionalmente, sino también socialmente. Y eso convertía cualquier comida familiar en una potencial zona de guerra pasiva-agresiva. Raquel decide tomar cartas en el asunto. Literalmente, te entrega a su criada, Bila, para que tengas hijos en su nombre. Lo mismo hace Lea con su criada, Zipa, cuando cree que está perdiendo la delantera. De repente, estás rodeado por 4 mujeres, cada una compitiendo en la que parece ser la primera temporada de ¿Quién será la madre del linaje prometido? Cada nacimiento viene con una declaración, un suspiro, una mirada hacia el cielo, como si se esperara un aplauso divino. Los historiadores aún debaten si esta dinámica refleja el contexto familiar real o una construcción literaria para subrayar la tensión entre tribus futuras, ya que de estos hijos nacerán los nombres de las 12 tribus de Israel.
Pero lo que es seguro es que tú, Jacob, no estás en control. Solo sostienes el timón de un barco que navega entre hormonas, visiones y pañales rudimentarios. Dato inesperado, había una planta, llamada Dudain o Mandragora, que se creía ayudaba a la fertilidad. Rubén, el hijo de Lea, la encuentra un día y se la lleva a su madre. Raquel la quiere. Entonces, trueque. Raquel le da permiso a Lea para pasar la noche contigo a cambio de las dichosas plantas. Sí, literalmente se organizan turnos conyugales usando flores milagrosas. Bienvenido a la vida familiar bíblica. Y mientras tanto, tú sigues trabajando para Labán. Tus ovejas pastan. Tus hijos crecen. Tu barba también. Ya no sueñas con escaleras. Sueñas con silencio. Con días sin discusiones domésticas ni listas de nombres que recordar. Una de esas noches, mientras miras las estrellas desde la ladera de una colina, recuerdas a Betel. Recuerdas el sueño. Y te preguntas si aquella promesa, de esa compañía divina, sigue vigente incluso ahora, entre gritos de bebés y competiciones de fertilidad. Porque si Dios sigue contigo, debe tener mucho sentido del humor. Llega un día, como todos, polvoriento y cargado de ovejas, en el que decides que ya has trabajado bastante por el tío más manipulador del Medio Oriente. Han pasado años. Muchos. 14 por tus esposas. Más aún por los rebaños. Tus hijos corren por los campos como cabras con nombre propio, y tú, Jacob, sientes que ya es hora de tener algo tuyo. Así que te armas de valor, una mezcla de cansancio y orgullo, y le dices a Labán, déjame ir. Ya he cumplido. Y Labán, como no, te sonríe con esa cara de quien ya tiene una respuesta lista desde hace días. No te vayas todavía, te dice. Desde que estás aquí, me ha ido mejor. Bendición tras bendición. Quédate, elige tu salario. Y aquí es donde tú, en vez de pedir lingotes de oro o un camello deportivo, haces algo raro, propones quedarte con las ovejas manchadas, rayadas y moteadas. No las más hermosas, no las más numerosas. Las raras. Las que en cualquier catálogo de ganado estarían en la última página. Dato curioso, en los registros pastoriles del cercano Oriente, los animales con patrones imperfectos eran considerados menos valiosos. Así que, en teoría, Labán salía ganando con el trato. Al menos, eso pensaba él. Pero tú tenías un plan. Extraño, sí. Pero plan al fin. Empiezas a pelar ramas, dejándolas rayadas, y las pones frente a las ovejas cuando van a aparearse. ¿Por qué? Porque crees que lo que ven las ovejas al concebir influye en cómo saldrán sus crías. ¿Ciencia? No. ¿Magia rural? Tal vez. ¿Funciona? Por razones misteriosas, sí. Los rebaños empiezan a multiplicarse. Rápido. Las moteadas, manchadas y con rayas de cebra se reproducen como si tuvieran calendario. Pronto, tienes más animales que Labán. Más fuerza económica. Más respeto. Y, lo más importante, una salida. Los historiadores aún discuten si esta técnica era conocida como una superstición popular o si representa una crítica sutil al sistema de bendiciones económicas injustas. Algunos incluso lo ven como una señal de que Jacob, aunque sin ejército, era astuto y sabía cómo sobrevivir. Dato interesante, hay referencias arqueológicas de tablillas que describen rituales similares para influenciar nacimientos de ganado. Es decir, tus métodos raros no eran tan raros para tu época. Solo, no los intentes en casa. Pero Labán, claro, no se queda quieto. Cambia el trato varias veces. Pone nuevos límites. Intenta quedarse con parte de tu éxito. Como quien ve que su aprendiz ahora es más rico que él y decide apretar las reglas del juego. Tú sonríes con esa sonrisa de quien está cansado, sí, pero también más sabio. Porque cada oveja rayada, cada chivo con manchas artísticas es una señal de que el plan está funcionando. Tus esposas también notan el cambio. Raquel y Lea, de enemigas suaves,
Cómplices a ratos, están de acuerdo, es hora de irse. De verdad. De dejar atrás a su padre, al drama, a la finca llena de trampas emocionales. Así que tú, Jacob, haces lo impensable, planeas una huida. No una salida formal. Una escapada. Con todo, esposas, hijos, siervas, camellos, rebaños y un par de dioses domésticos que Raquel decide llevarse sin contarte. Sí, los ídolos del hogar. ¿Cómo llevarse el router antes de mudarse? Empacas en secreto. El amanecer no ha salido cuando ya estás fuera. Y aunque el camino es largo, hay algo en tu pecho que se siente más ligero. Por primera vez desde Betel, tú avanzas no porque huyes, sino porque eliges. Tú avanzas con todo lo que ahora te pertenece, tus esposas, tus hijos, tus animales, y, sin saberlo, unos cuantos ídolos de cerámica metidos en las alforjas de Raquel. No es el equipaje más espiritual, pero bueno, cada quien con sus recuerdos familiares. Días después, Labán se entera. Y no lo toma con calma, por supuesto. Arma una pequeña expedición de persecución familiar, nada muy bélico, pero con suficientes camellos como para hacer ruido, y te alcanza en las montañas de Galaa. Tú, al verlo, aprietas los dientes. Porque si hay algo que no quieres en este momento es un tío enfadado con antecedentes de manipulación emocional. Pero para tu sorpresa, no viene con lanzas. Viene con preguntas. ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué no le dejaste despedirse de sus hijas? Y lo más grave de todo, ¿por qué le robaste sus dioses domésticos? Y ahí te detienes. Los dioses. No tenías ni idea. Juras por todo lo sagrado que no nos tienes. Incluso declaras, en una escena que los historiadores aún estudian con los ojos entrecerrados, que quien los haya robado, debe morir. Spoiler, Raquel los tiene. Escondidos bajo la montura en la que está sentada. Cuando Labán entra en su tienda, ella dice que no puede levantarse, por razones femeninas. Labán, por respeto, ni quizás por miedo, no la obliga. Y así, los ídolos se quedan ocultos, y el conflicto se disuelve en un suspiro forzado. Dato curioso, los terafines o dioses domésticos cumplían funciones legales en muchas culturas antiguas. Poseerlos podía ser un símbolo de liderazgo familiar. Así que Raquel no nos robó solo por nostalgia, sino quizás para garantizar el futuro de sus hijos dentro del clan. O tal vez simplemente porque le gustaban las figuritas. El debate está abierto. Finalmente, tú y Labán hacen un pacto. Montan un montículo de piedras, como quien arma una mesa de picnic con simbolismo eterno. Lo llaman Mizpah, que el Señor nos vigile cuando estemos separados. Suena bonito, pero básicamente es un te estoy vigilando desde lejos. Dato histórico, los pactos en la antigüedad se sellaban con comidas, declaraciones públicas y, a menudo, piedras o columnas. Era la forma más clara de decir, esto va en serio. No vuelvas a cruzar esta línea, o al menos no sin traer dátiles. Ambos comparten pan, miran las estrellas y, por una noche, dejan de ser enemigos. Al amanecer, Labán se despide de sus hijas y nietos. Se va. Y tú te quedas ahí, en silencio, con todo tu mundo apretado entre carpas y camellos. Pero el respiro no dura mucho. Alguien más viene en camino. Alguien con una vieja herida, un rencor de años y una fuerza considerable, Esaú. Sí. Tu hermano. El peludo. El engañado. El que juró matarte. Y viene con 400 hombres. 400. 400 razones para que tu corazón comience a latir como si llevaras una batería de tambores en el pecho. Esaú viene hacia ti, y no es solo un encuentro familiar. Es una cuenta pendiente. Tú lo sabes. Él lo sabe. Y probablemente, incluso los camellos lo intuyen. Tu primera reacción no es heroica. Es humana. Te entra el pánico. Divides a tu gente en grupos. Por si nos atacan, te dices, al menos alguno escapará. Muy reconfortante.
Luego haces lo que todos hacemos en situaciones críticas, compras tiempo, con regalos. Cientos de animales, cabras, ovejas, camellos, vacas, burros. Un desfile de ofrendas que más parece un zoológico móvil que una disculpa. Los envías por grupos, uno tras otro, con el mismo mensaje para Esaú: este es un regalo, de tu siervo Jacob. Dato curioso, el protocolo de ofrendas en el antiguo Oriente Medio tenía tanto de teatro como de intención real. Enviar obsequios por adelantado no solo buscaba apaciguar al otro, sino también marcar jerarquías. Cuando tú dices, de tu siervo Jacob, estás aceptando públicamente que Esaú tiene la posición superior. Una jugada política con olor a rebaño. Y mientras el desfile camina, tú te quedas atrás. Solo. Como siempre cuando las cosas se ponen densas. Ese patrón tuyo de enfrentar todo solo, con piedras por almohada y pensamientos que dan vueltas como ovejas sin pastor. Esa noche, cruzas el río Jaboc con tu familia. Los haces pasar primero. Aseguras a todos. Luego vuelves al otro lado, solo. ¿Por qué? ¿Por estrategia? ¿Por reflexión? ¿Por necesidad de respirar sin hijos gritando ni esposas intercambiando miradas incómodas? Nadie lo sabe. Pero ahí, en la oscuridad, te encuentras con alguien. Un hombre. O algo parecido. Y sin explicación ni saludo, empieza una pelea. No es una pelea dramática de película. No hay rayos. No hay música de fondo. Solo dos figuras en la penumbra, forcejeando. Durante horas. Como si el suelo estuviera cargado de antiguas tensiones y esa lucha fuera inevitable. ¿Es un ladrón? ¿Un ángel? ¿Una metáfora viviente? Tú no sabes. Solo sabes que no puedes soltarlo. Ni él a ti. Dato histórico, en muchas narrativas antiguas, las luchas nocturnas representaban pruebas espirituales o revelaciones internas. Luchar con lo divino era raro, pero no inédito. Lo curioso aquí es la duración. Toda la noche. Como si tú necesitaras agotar hasta el último músculo antes de merecer respuestas. Y justo antes del amanecer, el ser te toca la cadera. Solo eso. Un toque. Y sientes un dolor que baja por tu pierna como un rayo congelado. Te descoyunta. Pero tú no lo sueltas. Y entonces, él habla. Te dice, déjame ir, que ya raya el alba. Y tú, tofudo y medio roto, respondes, no te suelto hasta que me bendigas. Él te mira. No se ríe. No se burla. Solo pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob, dices. El que agarra el talón. El suplantador. El que engaña. Y él dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Los historiadores aún discuten si esta lucha fue física, simbólica o espiritual. Algunos la interpretan como una manifestación del trauma acumulado, otros como un encuentro con lo divino en su forma más cruda. Pero todos coinciden, esta es la noche que define tu vida. Tú le preguntas su nombre, pero él no responde. Solo te bendice. Y luego desaparece. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si todo hubiera sido un sueño más. Pero no lo fue. Tu cadera duele. Caminas con cojera. Para siempre. Dato curioso, en la tradición judía, esa cojera se convierte en símbolo. Un recordatorio corporal de que todo encuentro con lo divino deja marcas. A veces no son visibles. A veces, como contigo, son para siempre. Y así, amaneces. Cojeando. Transformado. Sin saber aún si Esaú te abrazará o te atravesará con una lanza. Pero ahora tienes un nuevo nombre. Y una historia que nadie podrá quitarte. Amanece. El sol, siempre tan indiscreto, revela lo que la noche dejó sin resolver. Tú, Jacob, ahora Israel, avanzando con un paso desigual, cojeando hacia un destino incierto.
El dolor en tu cadera es agudo, pero lo ignoras. Porque hay algo más punzante en el aire, Esaú. Lo ves a lo lejos. Primero, una nube de polvo. Luego, siluetas. Hombres. 400, para ser exactos. El mismo número que anoche te quitó el sueño y te empujó a luchar con una figura misteriosa que te dejó con más preguntas que respuestas. Tú haces lo que haría cualquier estratega con experiencia en dramas familiares, colocas a tus esposas e hijos en filas. Al frente, las siervas y sus hijos. Luego Lea y los suyos. Y al final, Raquel con José. Porque sí, el favoritismo no es un rumor, es geografía familiar en tiempo real. Dato curioso, esta disposición no solo revela afectos, sino prioridades. En términos modernos, sería como salvar primero tu álbum de fotos preferido en un incendio. O como dice un dicho no bíblico pero muy sabio, uno siempre corre con lo que más ama. Y tú vas delante. No escondido. No entre los camellos. Delante. Porque ya no eres el mismo Jacob que huía. Eres Israel. El que luchó y no soltó. Esaú se acerca. Tu respiración se hace más lenta, más pesada. En tu cabeza, repasas mentalmente todas las formas posibles de morir en el desierto, desde lo trágico hasta lo embarazosamente rápido. Te inclinas. 1, 2, 3, 7 veces. Una reverencia tras otra, hasta que tu nariz casi roza el suelo. Un gesto antiguo de humildad y sumisión. Porque si vas a morir, al menos que sea con algo de teatralidad. Y entonces, algo inesperado. Esaú corre hacia ti. No con lanza. No con furia. Con 2 brazos abiertos. Y te abraza. Sí, ese abrazo. No uno cualquiera. Uno apretado. Largo. Casi incómodo. Como si los años de separación, el engaño, el odio y el orgullo se derritieran en un instante. Y ambos lloran. Como si fueran 2 niños que simplemente se extraviaran el uno del otro en un campo muy grande. Los historiadores aún debaten si Esaú realmente perdonó o si simplemente ya había superado el asunto. Lo que sí está claro es que la reconciliación fue real. Al menos en ese momento. No hay golpes. Solo emoción. Dato histórico, en la cultura semítica, el perdón no siempre implicaba olvido, pero sí permitía restaurar relaciones sin necesidad de venganza. Esaú, al parecer, decidió no prolongar el ciclo del conflicto. Lo cual, para ti, fue tan inesperado como bienvenido. Después del abrazo, vienen las preguntas logísticas. ¿Quiénes son todos estos niños? ¿De dónde sacaste tantos camellos? Y tú, todavía temblando de alivio, respondes con frases humildes, casi poéticas. Son los hijos que Dios, en su gracia, me dio. Esaú ofrece acompañarte en tu viaje. Pero tú, aun sintiéndote más pastor que guerrero, le dices que tus rebaños son lentos, que tus hijos también. Que necesitas ir despacio. Esaú lo acepta. Te deja avanzar a tu ritmo. Sin presión. Sin escoltas. Solo paz. Dato curioso, después de esta escena, Esaú regresa a Seir y Jacob toma otra ruta. Nunca vuelven a vivir juntos. Su encuentro fue como una estrella fugaz emocional, brillante, sorpresiva, pero breve. Una reconciliación sin mudanza. Tú caminas otra vez, cojeando, pero aliviado. La nube de peligro se disipa. Tus hijos corren alrededor de ti, preguntando si ese hombre era el tío malo del que todos hablaban. Tú sonríes. No respondes. Solo avanzas. En tu corazón, una mezcla de gratitud, confusión y una idea extraña. Tal vez Dios no solo camina contigo, también suaviza caminos que creías imposibles. La tensión ha pasado, pero el viaje no termina. Porque tú, Israel, aunque reconciliado con tu hermano, aún no estás en casa. Lo que tienes ahora es algo mejor que una dirección, tienes dirección interior. Avanzas hacia Sucot, un sitio tranquilo,
casi escondido, ideal para tomar aliento. Allí construyes cabañas, no solo para tu familia, sino para el ganado. Sí, eres el tipo de persona que construye suburbios pastorales antes de pensar en mudarse formalmente. Dato curioso, el nombre Sukkot literalmente significa cabañas o chofas, y esta costumbre de hacer refugios temporales se volvería un símbolo religioso siglos más tarde en la festividad judía de Sukkot, una celebración del viaje, la protección divina, y en cierto modo, de no tener techo fijo pero sí guía constante. Pero tú no te detienes mucho tiempo. Pronto levantas el campamento y te diriges a Siquelm. Y aquí es donde la historia, otra vez, toma un giro inesperado. Tu hija Dina, de quien no hemos hablado mucho, porque la narrativa no siempre trata a las hijas con el mismo foco, decide salir a ver a las mujeres del lugar. Su curiosidad es natural. Pero lo que sigue es oscuridad. Un príncipe local, también llamado Siquelm, la ve, y la toma. La Biblia dice que la deshonra, aunque la escena se deja a la interpretación. Luego, él dice que la ama y que quiere casarse con ella. Un acto de violencia seguido por un deseo de legalizarlo. Un equilibrio retorcido de deseo, poder y cultura. Tú lo descubres. Pero no gritas. No actúas de inmediato. Guardas silencio. Una pausa peligrosa. Tus hijos, en cambio, no lo toman tan tranquilo. Siquelm y su padre Jame vienen a ti, proponiendo un tratado. Casémonos entre nuestras gentes. Comercio, unidad, paz. Pero tus hijos, especialmente Simeón y Leví, proponen una condición, que todos los hombres de Siquem se circunciden, como símbolo de aceptación. Y aceptan. Por razones que los historiadores aún discuten, por fe, por diplomacia, por deseo. 3 días después, mientras aún se recuperan, porque spoiler, el postoperatorio en tiendas de campaña no es cómodo, Simeón y Leví entran a la ciudad y matan a todos los varones. Sí, todos. Como venganza. Tú, Jacob, te horrorizas. No por justicia, sino por consecuencias. Me habéis hecho abominable entre los pueblos. Lo que te preocupa es que esta masacre puede traer más guerra, más muerte. Dato histórico, las venganzas tribales, especialmente relacionadas con el honor femenino, eran comunes en sociedades patriarcales. Pero este acto se presenta con una carga ambigua. ¿Es justicia? ¿Es exceso? ¿Es tragedia? Dato curioso, este evento marcará el destino de Simeón y Leví. Más adelante, cuando tú pronuncies tus bendiciones finales, no nos olvidarás. Sus nombres estarán ligados no a gloria, sino a violencia. La narrativa se vuelve turbia. Tú decides huir de ahí. Otra vez. Porque la historia de tu vida, Israel, parece siempre incluir un viaje forzado después de una decisión ajena. Pero en medio del caos, algo viejo regresa, la voz. Dios te habla de nuevo. Como en Betel. Y te dice, vuelve. Vuelve a donde todo empezó. Vuelve a Betel. La fase cae como una piedra en el agua, profunda, clara, y con ondas que se expanden en todas direcciones. Tú escuchas esa voz, Israel, y recuerdas. Recuerdas esa noche bajo las estrellas, la piedra como almohada, la escalera hacia lo invisible. El lugar donde todo comenzó. Donde te prometieron compañía y tierra, cuando tú solo querías sobrevivir. Así que haces lo que sabes hacer mejor, empacas. Pero esta vez, no huyes. Esta vez, limpias. Ordenas a tu familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, purificaos, y cambiad vuestros vestidos. Un nuevo comienzo necesita ropa nueva. Literalmente. Porque no vas a volver a ese lugar sagrado oliendo a oveja y cargando ídolos de barro. Dato curioso, el acto de cambiarse de ropa antes de una experiencia espiritual aparece varias veces en la Biblia. Simboliza purificación, renovación, transformación. Una especie de borrar caché del alma. Tomas todos los ídolos y los entierras bajo una encina. Nada de reciclaje ni almacenamiento en nubes. Enterrados,
como quien entierra una parte de su vida pasada. Y entonces, marchas hacia Betel. El camino, esta vez, es diferente. Los pueblos alrededor sienten temor, como si una nube de protección marchara contigo. No hay persecuciones. No hay interrupciones. Solo un murmullo de pasos, risas infantiles, y ese susurro suave que dice, vas bien. Llegas a Betel. Al sitio exacto. No hay cartel que diga, aquí durmió Jacob, pero tú lo reconoces. La piedra aún está ahí, o al menos tú lo crees. Levantas un altar. No con prisas. No por obligación. Lo haces como quien respira hondo y se sienta en casa. Y Dios aparece. Otra vez. No como antes, entre sueños y escaleras. Esta vez, habla con claridad. Reafirma tu nombre, no más Jacob. Eres Israel. Te recuerda la promesa, descendencia, naciones, reyes, tierra. La misma bendición de Abraham e Isaac, ahora es completamente tuya. Sin engaños. Sin disfraces. Los historiadores aún debaten si este segundo encuentro en Betel fue literal o una forma literaria de cerrar un ciclo. Pero lo que es indiscutible es su simbolismo. Tú, Jacob, el que huyó, ahora regresas como Israel, el que fue transformado. Como si la historia necesitara repetir el mensaje para que quede grabado a fuego. Dato curioso, en muchas culturas antiguas, los lugares sagrados no eran construcciones permanentes, sino espacios cargados de memoria. Betel no es especial por su geografía, sino por lo que allí pasó. Es un lugar de Dios, porque Dios habló ahí. Y tú, al regresar, haces de ese recuerdo un hogar espiritual. Después del encuentro, tú sigues el viaje. Pero la calma no dura. Raquel, tu amada Raquel, está embarazada. Y durante el camino, entra en trabajo de parto. No es fácil. No hay parteras expertas ni salas de maternidad. Solo polvo, dolor y un cielo que parece mirar en silencio. Ella da a luz. Un niño. El segundo. Pero no sobrevive al parto. O apenas. Su última palabra es el nombre del bebé, Benoni, hijo de mi dolor. Pero tú, que ya llevas demasiados duelos, decides cambiarle el nombre, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Porque no quieres que la muerte tenga la última palabra. Dato histórico, el cambio de nombre en la Biblia suele marcar identidad, propósito, destino. Tú no solo le das un nuevo nombre a tu hijo, le das un nuevo inicio. Raquel muere. La entierras en el camino a Efrata, que es Belén. Le haces un monumento. Una piedra, como la de Betel. Porque tú sabes que las piedras pueden guardar memorias. Y sigues. Con un hijo más. Una esposa menos. Y una historia que no deja de moverse. El camino continúa, pero ya no tiene la misma energía. Raquel se ha ido, y con ella, una parte de ti también. Tú sigues caminando, sí, pero ahora más lento, con pasos que suenan huecos en el polvo. Te rodean tus hijos, 2 en total, pero ninguno puede llenar el vacío exacto que dejó ella. José, el hijo que Raquel te dejó, crece con una mirada diferente. Inteligente. Atenta. Y tú lo miras con un cariño que, aunque no dices en voz alta, todos notan. Dato curioso, el favoritismo de los padres en el mundo antiguo no era solo emocional, sino estratégico. El hijo preferido solía recibir mejor ropa, más educación y, en algunos casos, más sueños proféticos. José, claro, marcará su propio camino más adelante. Pero de momento, solo es el niño que te hace sonreír cuando crees haber olvidado cómo. En tu andar llegas a Hebrón, la tierra donde vivió tu padre, Isaac. Y es allí donde lo ves por última vez. Isaac muere. En paz. A una edad que haría sonrojar a cualquier tortuga longeva. Tú y Esaú se reúnen otra vez, esta vez para enterrarlo. Ninguna palabra queda de ese encuentro, pero el silencio entre hermanos a veces dice más que un festín de frases. Dato histórico,
la muerte de los patriarcas se narra casi con ceremonia. Sus entierros no son solo eventos familiares, sino declaraciones de legado. Isaac es enterrado junto a Abraham, en la cueva de Macpela, comprada mucho tiempo antes, cuando las promesas apenas comenzaban a germinar. Tú, ahora, eres el patriarca. No hay ceremonia de juramento, ni coronación con aceite. Solo estás tú, y las decisiones que todos esperan que tomes. Y las cosas, por supuesto, no se mantienen tranquilas por mucho tiempo. Rubén, tu primogénito, comete un acto que hace que los ángeles miren para otro lado, se acuesta con Bilha, la sierva de Raquel. Y sí, tú te enteras. Pero no dices nada. Ni un grito. Ni un reproche. Solo el silencio más incómodo que una casa grande puede contener. Los historiadores aún discuten si tu silencio fue resignación, estrategia o simplemente fatiga emocional. Pero lo cierto es que Rubén, en ese momento, pierde el lugar de honor que normalmente correspondería al primogénito. Una herida invisible que marcará generaciones. Dato curioso, este evento, aunque brevemente narrado, tendrá consecuencias enormes más adelante. El liderazgo del clan acabará en otras manos. Una lección sobre cómo las decisiones íntimas, aunque escondidas, pueden remodelar historias completas. Con el tiempo, tus hijos siguen creciendo. Cada uno con sus propios temperamentos, talentos y conflictos. Especialmente José. Él empieza a tener sueños. Raros. Simbólicos. Sueña que sus hermanos se inclinan ante él. Que el sol, la luna y las estrellas le rinden homenaje. Y lo cuenta. Porque es joven. Y quizás un poco ingenuo. Y tú, aunque lo regañas, también guardas esas cosas en tu corazón. Porque algo en ti reconoce ese patrón, el llamado misterioso, la voz entre sueños, la promesa que nace en medio del polvo. Tú no sabes que una nueva historia se está gestando. Una historia que moverá reinos, salvará pueblos y pondrá a prueba todo lo que aprendiste desde la primera noche en Betel. Pero por ahora, tú te sientas bajo la sombra de una tienda, mirando a José correr con su túnica nueva, mientras tus otros hijos lo miran con ojos que no saben todavía si son de envidia o de destino. Tú crees que conoces a tus hijos. Pero los ojos pueden engañar, incluso a alguien que una vez vio una escalera hacia el cielo. José, tu hijo preferido, empieza a ocupar más espacio del que debería. No físicamente, es un joven delgado, de movimientos suaves, sino emocionalmente. Su túnica de colores, que tú le regalaste, ondea como una bandera. Una bandera que grita, papá me quiere más. Y eso, claro, no cae bien. Dato curioso, la túnica de muchos colores puede haber sido un manto largo con mangas, lo que indicaba nobleza o estatus. No era ropa de trabajo. Era ropa de contemplación. José no solo parecía distinto, estaba vestido para serlo. Como si supiera que el campo no era su destino. Sus sueños, además, lo alejan más. No son sueños comunes, con ovejas o pastos verdes. No. En sus sueños, los demás, sus hermanos, incluso tú y Raquel, se inclinan ante él. Una imagen poderosa. Y molesta. Tú, al oírlo, rependes. Pero internamente, algo vibra. Algo te dice que esos sueños no son solo de un muchacho arrogante. Son familiares. Ecos de una escalera, quizás. Un día, mandas a José a buscar a sus hermanos. Ellos están lejos, pastando. Le das instrucciones, lo despides con una bendición distraída, como tantas veces. No imaginas que ese será el último día que lo verás con túnica y sonrisa. Tus otros hijos lo ven venir. Desde lejos. Y planean algo oscuro. Algunos quieren matarlo. Otros no. Finalmente, lo lanzan a una cisterna seca. Luego lo venden como esclavo. A unos ismaelitas que pasan con camellos, mercancía, y ninguna sospecha. Dato histórico, las rutas de comercio entre Canaán y Egipto eran intensas. Caravanas como la que compró a José eran comunes.
Lo sorprendente no es la venta, sino lo casual del acto. Como si tu destino pudiera cambiar por una bolsa de plata y un poco de resentimiento. Y luego, el engaño. Toman su túnica. La mojan en sangre de cabra. Te la traen. Y tú, al verla, no preguntas. Solo asumes lo peor. Que un animal salvaje lo mató. Que tu hijo amado se fue, desmembrado en algún campo que ahora maldices. Tú te rompes por dentro. Rascas tu ropa. Te vistes de luto. Rechazas consuelo. Porque no hay consuelo para eso. Solo un abismo. Una ausencia que no se llena con palabras, ni con ovejas, ni con otros hijos. Dato curioso, en la tradición hebrea, el duelo incluía vestirse con cilicio, dejar de afeitarse y llorar públicamente durante días. Tú haces todo eso. Pero tu duelo nunca se detiene. No por completo. Porque tú sabes, o al menos sospechas, que el silencio tiene algo que esconder. Y mientras tú lloras, José viaja hacia Egipto. Los historiadores aún discuten si tú sospechabas del engaño. Algunas lecturas sugieren que tu silencio era más sabio que inocente. Pero el relato es claro en una cosa, tu tristeza es real. Tu amor, intacto. Y tu corazón, incompleto. El tiempo pasa. Tus hijos se casan. Tienen hijos. La familia crece como raíces que se extienden en silencio. Pero tú, Israel, aunque más sabio, más lento, más viejo, no olvidas. Sigues escuchando ese eco de sueños. Ese Benjamín que llora por su madre. Esa túnica que no abriga a nadie. Esa escalera que una vez vista en el cielo, pero que ahora parece estar enterrada bajo el polvo de Canaán. Los años avanzan como caravanas lentas en el desierto. Cada día, tú envejeces un poco más, pero el vacío que dejó José no envejece, no cambia, no cede. Está ahí, como una sombra muda que camina a tu lado. Tus otros hijos intentan llenar ese hueco, pero no pueden. No porque no sean valiosos, sino porque tú, Israel, sigues viendo en ellos la imagen de un crimen sin justicia. Nunca preguntas. Nunca acusas. Pero también nunca olvidas. Benjamín crece. Hijo de Raquel. Hijo del dolor y del consuelo. En él depositas lo que queda de tu ternura más frágil. Lo proteges. Lo cuidas. No lo dejas alejarse. Porque perderlo sería como perder la última hebra de un sueño que aún no se deshilacha por completo. Dato curioso, el nombre Benjamín significa hijo de la mano derecha, y en las culturas semíticas antiguas, la derecha simbolizaba poder, protección y privilegio. Tú, sin decirlo, lo conviertes en tu nuevo centro emocional. Y luego llega la sequía. Lenta, silenciosa, implacable. El pasto se vuelve amarillo, el cielo se vuelve sordo, y tus graneros suenan más huecos cada día. Tú, que antes solo te preocupabas por sueños y bendiciones, ahora cuentas sacos de grano como quien cuenta días hasta el olvido. La noticia llega, hay comida en Egipto. Tus hijos deben ir. Todos menos Benjamín. Eso, lo dejas claro. Él no va. Porque ya perdiste a uno de Raquel. No vas a perder al otro. Dato histórico, durante el reinado del Imperio Medio en Egipto, las hambrunas eran comunes, pero el Nilo proporcionaba un sistema de irrigación más estable que en Canaán. Egipto se convirtió en un centro de abastecimiento regional. Así que la historia tiene contexto agrícola, no solo dramático. Ellos van. Regresan con comida. Pero también con una noticia inquietante. El hombre que los recibió, el gobernador egipcio, severo y extraño, exige que regresen con su hermano menor si quieren más alimentos. Tú te niegas. Durante semanas. Meses tal vez. Hasta que la comida se agota otra vez. El hambre pesa más que el miedo. Y tú, con el corazón en la garganta, dices que sí. Que Benjamín puede ir. Pero le haces jurar a Judá, el cuarto hijo, que lo traerá de vuelta. Judá.
No Rubén, el primogénito. No Simeón ni Leví, los impetuosos. Judá. El que ha cambiado. El que se pone en medio. El que, sin decirlo, se redime. Dato curioso, en el relato bíblico, Judá se convierte en el verdadero líder del grupo. Su decisión de ofrecerse en lugar de Benjamín marcará la línea mesiánica que, siglos después, conectará con la figura de David y, según la tradición cristiana, con Jesús. Los hermanos se van. Y tú te quedas solo otra vez. No duermes. No comes. Miras el horizonte esperando no ver nada, porque cualquier cosa que aparezca podría ser una tragedia disfrazada de caravana. Y entonces, ocurre lo impensable. Ellos regresan. Con Benjamín. Sí. Pero también con otra noticia. José está vivo. Tú no entiendes. No lo crees. Te lo repiten. Varias veces. Hasta que ves los carros. Los regalos. Las señales. La lógica que se rompe. Tu corazón se tambalea. La Biblia dice que se paralizó. Una pausa entre latidos. Como si la vida misma dudara si debía seguir. Y cuando finalmente aceptas lo imposible, solo dices una cosa. Basta. Iré. Veré a mi hijo antes de morir. Tú, Israel, te preparas para el viaje más largo de tu vida. No en distancia, aunque Egipto no está exactamente a la vuelta de la esquina, sino en emoción. Porque el trayecto no solo te lleva al sur, te lleva al pasado. Te arrastra hacia un momento que pensaste perdido, que lloraste como definitivo. José está vivo. Tú lo repites en silencio, como quien palpa una palabra para ver si es real. Reúnes todo lo que tienes, familia, ganado, recuerdos. Y bajas. Pero antes de cruzar la frontera simbólica, haces una pausa en Berseba. Allí, donde tu padre Isaac también había invocado el nombre de Dios. Ofreces sacrificios. Y esperas. Y Dios, fiel a su estilo, responde en la noche. Yo soy el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto. Yo estaré contigo, y también te haré volver. Esa promesa cae suave sobre ti, como el eco de Betel, como el roce de aquella escalera que solo tuviste una vez. No sabes si volverás con vida, pero algo dentro de ti entiende que la historia aún tiene capítulos por escribir. Dato curioso, la idea de descender a Egipto no era solo geográfica. Para los hebreos, Egipto representaba prosperidad, sí, pero también tentación, esclavitud, distancia espiritual. Que tú, patriarca del pueblo, bajes allí voluntariamente, bajo guía divina, marca un punto de inflexión en la historia de todo un pueblo. Llegas a Egipto. Y la escena que sigue es indescriptible. Tu caravana es escoltada hasta la ciudad. Carros egipcios, túnicas blancas, el aire denso y perfumado de especies y de anticipación. Tus ojos, ya apagados por los años, se esfuerzan por reconocer entre los oficiales, los guardias, los extranjeros, y luego lo ves. José. No el niño con túnica. No el hermano menor. El hombre. El gobernador. Pero sus ojos, sí. Son los mismos. Él corre hacia ti. Te abraza. Y tú, el hombre que luchó con ángeles y caminó con cojeras del alma, lloras. Lloran los dos. Largo. Sin palabras. Porque no hacen falta. Los historiadores aún discuten cómo fue posible que no lo reconocieras antes. Algunos creen que su atuendo egipcio, su lengua extranjera, su rango, lo volvieron irreconocible. Pero tal vez fue tu dolor, Israel, el que lo había cubierto con un velo de imposibilidad. Tú dices, ahora muero, ya que he visto tu rostro y vives todavía. Pero no mueres. Vives 17 años más. En Gosén, una tierra fértil donde tus rebaños pastan tranquilos, donde tus nietos juegan sin hambre, donde tú por fin, después de una vida de luchas, sueñas sin piedras bajo la cabeza. Dato curioso,
Ese número, 17 años, es el mismo tiempo que vivió José contigo antes de ser vendido. Como si la vida, en una vuelta misteriosa, quisiera darte ese tiempo de nuevo. Pero tú sabes que el final se acerca. Y antes de irte, haces dos cosas. Primero, haces prometer a José que no te enterrará en Egipto. Que tus huesos reposarán junto a los de tus padres, en Canaán. Porque aunque el cuerpo se adapte, el alma recuerda su origen. Segundo, bendices a tus hijos. Uno por uno. No con frases vacías, sino con verdades. Algunas duras. Algunas dulces. Algunas casi proféticas. Porque tú, que soñaste con escaleras, sabes que las palabras también pueden ser peldaños hacia el futuro. Y después, simplemente, te recuestas. Tu aliento se hace más lento. La luz de la lámpara parpadea como si comprendiera. Y tú, Israel, cierras los ojos.